Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Estamos en fin de semana de Gran Premio, tenemos el Gran Premio de Canadá este mismo fin de semana y como ya sabemos, lo conté en el día de ayer, como la sesión es tan tarde nos da tiempo a hacer este vídeo por lo menos y quizá podemos llegar a hacer otro vídeo, pero depende de cómo vaya la tarde. En esta ocasión tenemos que hablar acerca de las mejoras que han introducido dos equipos y sobre todo, por supuesto, el equipo Aston Martin, que venía con muchísima expectación y con ese gran paquete de mejoras que han estado hablando, y también con una remodelación, un cambio que hay en el circuito Gilles Villeneuve, así que vamos a hablar acerca de esto. Pero sobre todo, no me voy a detener más, nos vamos a centrar, por supuesto, primero en las mejoras. Se han desvelado ya las mejoras que ha traído Aston Martin para este fin de semana. Ya os las habíamos contado por encima lo que se suponía que iban a introducir y se ha confirmado. Hay una remodelación completa en el suelo del monoplaza que además ha permitido que los pontones ahora sean más estrechos. Hay cambios en los pontones para este fin de semana del Gran Premio de Canadá. Además, hemos visto a un Fernando Alonso muy motivado con las mejoras, a un Lawrence Stroll también hablando maravillas al respecto, así que veremos hoy mismo cómo funcionan estas mejoras ya en pista. Eso es lo que nos han estado hablando, sobre todo, ya lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esta es la primera imagen que os voy a poner. Esta es una imagen de Toby Gruner, un periodista de Automotor, un Sport, un medio que además en cuanto a las mejoras, como siempre os cuento, es muy bueno. Y aquí ya veíamos, así es el nuevo Aston Martin. Quizá ahora mismo con esta imagen no os llegáis a ver exactamente qué es lo que ha pasado, pero bueno, como os he contado, es un fondo plano más voluptuoso, pontones con un corte más afilado y que permiten crear canales del suelo. Aquí ahora mismo en esta imagen que estáis viendo, en esta segunda imagen también de Automotor Un Sport, podemos ver un cambio ya en ese suelo que ya es distinto. Luego más adelante lo vamos a ver específico, ahora mismo solo lo estoy poniendo por encima, vamos a ver en detalle cómo es ese suelo y comparándolo con cómo era anteriormente, pero bueno, así lo podéis llegar a ver. También vemos algún cambio en el pontón que mejor lo vais a ver en esta imagen. Ahora sí que veis más ese cambio en el pontón, repito, lo vamos a ver más adelante exactamente en comparación con el pontón de Aston Martin previo a este Gran Premio de Canadá, pero podemos ver ese tipo de bañera, ese hombro más pronunciado y ese nuevo pontón, y además también esa cubierta de motor que estamos viendo con esa rendija que tienen por ahí, que veremos cómo funciona, pero esos son los cambios que han introducido para este fin de semana. Además también tenemos a Carlos Sánchez, que en muchas ocasiones también os traigo cosas al respecto de él, que es un ingeniero de Aston Martin que se pronuncia mucho por redes sociales, se pronuncia mucho por Twitter, y cuando habla de algo interesante os lo suelo traer porque además lo explica bastante bien. Y bueno, básicamente nos pone aquí, ¿no? Ha contestado a esas imágenes que os acabo de poner de Toby Gruner y dice que han pasado cosas. Así que hemos visto dentro de Aston Martin ingenieros hablar, ya no solo Carlos Sánchez, pero muchos ingenieros, algunos españoles, algunos no, que yo os recomiendo que sigáis también por redes sociales si queréis, que ya han hablado al respecto, iban hablando sobre las expectativas previas a este fin de semana y ya hablaban bastante bien. Así que bueno, estamos viendo, esos son todos los cambios que han introducido para este fin de semana. Se han confirmado los cambios en el fondo que habíamos ya hablado, que era supuestamente la remodelación que iba a tener Aston Martin, ese gran paquete de mejoras, y que sobre todo, por ejemplo, Fernando Alonso ha llegado a decir incluso que pueden llegar a tener una oportunidad este fin de semana. Hemos visto hablar de muchos pilotos maravillas, así que veremos cómo funcionan finalmente estas mejoras. No os podemos decir, las sensaciones de dentro de Aston Martin son muy buenas. Supuestamente debían de mejorar el paso por curva, debería de mejorar el drag, debería de mejorar la velocidad punta. En teoría han hablado de que debería de mejorar muchos aspectos, los cuales ya os hemos contado, pero exactamente no os podemos decir si realmente van a funcionar, cuánta ganancia van a tener, porque hasta que no se ponga en práctica, hasta que no se ponga en pista, al final tampoco lo sabemos. Así que ya puestos en este punto, simplemente os la traemos, os las explicamos y veremos en estos entrenamientos libres la primera toma de contacto que vayan a tener estas mejoras, y sobre todo ya en clasificación y carrera veremos exactamente cómo acaban funcionando. Vamos a traer sobre todo, para empezar, las mejoras en el suelo que ha sido lo más importante de este cambio, ¿no? De este cambio que teníamos para este fin de semana. Además sabemos que el suelo es la parte más importante de los monoplazas de Fórmula 1 hoy en día, y tenemos esta imagen de Albert Fábrega comparándonos el antiguo suelo es el de abajo y el nuevo suelo que tenemos para este fin de semana que tiene Aston Martin. Sobre todo vemos esa manita, ¿no? Donde nos destaca ahí cómo consigue también subir. También nos ha permitido este suelo, que también, como digo, es más voluptuoso, tener un mejor, un pontón también remodelado, un pontón más estrecho, como os he contado, y más adelante también veremos acerca de ese pontón, pero bueno, a lo mejor en esta imagen tampoco veis grandes diferencias. Así que os he traído esta otra imagen que hemos encontrado también por internet, haciendo uso de esa imagen de Albert Fábrega, comparándolo con el fondo del fin de semana anterior. Aquí lo vemos además, esas partes que suben y todo eso, así que vemos también que es más
voluminoso el pontón, el suelo que tiene el Aston Martin, el AMR23 para este fin de semana. Estos son los cambios, repito, veremos cómo funcionan este fin de semana. El suelo es la parte más importante y esto es únicamente la parte visible, eso hay que tenerlo en cuenta. El suelo, lo importante es lo que no se ve. ¿Por qué tenían tanta preocupación Red Bull o Mercedes cuando se vieron sus suelos en el Gran Premio de Mónaco? Porque la parte que no se ve quedó al descubierto y eso es realmente lo más importante. Y ahí hay modificaciones. Lo único que eso no hemos sido capaces de verlo porque a lo mejor Albert Fábrega o cualquier periodista, normalmente siempre traemos imágenes de Albert Fábrega como os acabamos de traer, pues son periodistas que están muy intentando sacar esas imágenes, son periodistas muy buenos en ese sentido, pero no han sido capaces de encontrar un momento que a lo mejor el suelo estuviera levantado. Son cosas que pueden pasar en el paddock, pero no ha pasado, por lo tanto no tenemos esa imagen, tampoco Toby Gruner, que también es muy bueno, y os hemos traído las imágenes anteriores, así que esto es únicamente la parte visible del fondo y eso es los cambios que se pueden llegar a ver a simple vista. Tenemos los cambios de por abajo que no lo hemos visto y que también habrá que tener muy en cuenta de ver cómo funcionan este fin de semana. También tenemos las imágenes de los pontones, ya hemos visto anteriormente que los pontones han cambiado. Primero tenemos que traer únicamente los pontones vistos desde el lateral, como estáis viendo, que ya de por sí se nota cierto cambio, sobre todo en las manos esas que nos pone también Albert Fábrega para señalarlos. Ahí ya vemos también ese corte que tiene el pontón, que es algo diferente a lo que teníamos en anteriores carreras. El de arriba es el pontón que hemos traído para el Gran Premio de Canadá, el de abajo es el de la última carrera que tuvimos. Vemos ahí que también es un poco más redondeado, esto es un corte un poco más fino, así que veremos también, esto todo sirve para ese flujo del aire, veremos cómo sirve y sobre todo esa cubierta motor que ya os habíamos mencionado anteriormente, que ya la habíamos visto, ese recorte que también tiene ahí. La verdad que es bastante curioso, no lo tienen ningún otro equipo, así que veremos cómo acaba funcionando ese corte que han introducido ahí Aston Martin en esa tapa motor para ver cómo funciona este fin de semana. Estamos viendo, como digo, arriba el nuevo corte, por supuesto, y abajo es el antiguo. Esas son las comparaciones de los pontones, que ahora ya sí nos vamos a meter más de lleno en cómo es exactamente el pontón, sobre todo ese hombro que se ha destacado bastante más en comparación con otras carreras. Y aquí ahora mismo lo estamos viendo ese nuevo pontón que tenemos, ese hombro, como estoy diciendo, que además, sobre todo, es más, podríamos decir, más pronunciado, se llega a poder ver más, en el anterior era más pequeño, sobre todo esa bañera, ¿no?, que se mete hacia abajo, esa bañera que tenemos en el pontón del Aston Martin, ahora es más fina, es más pequeña. Esto puede también incluso llegar a generar problemas, a lo mejor, de refrigeración de motor, por ejemplo, al final. Un problema que tenía Mercedes con unos pontones más finos, con los pontones que tenían anteriormente, esos pontones que prácticamente no existían, esos pontones verticales, entonces con eso tenían bastantes problemas también de refrigeración de motor, aparte de muchos otros problemas que eso generaba. Veremos este fin de semana, veremos lo que introduce Aston Martin, si genera problemas, si no genera problemas, si es un beneficio, lo que os he dicho al final, hasta que no lo veamos en pista, no lo podemos llegar a comprobar, pero esa es la imagen que tenemos de este fin de semana. También tenemos esta otra, un pelín más desde arriba del nuevo pontón que tenemos del Aston Martin, sobre todo esto ya es la parte trasera y aquí estamos viendo pues cómo es esa parte, como estoy diciendo, y cómo acaba ese pontón, cómo se ve desde arriba, también, como digo, el corte ese más fino, como ya hemos mencionado anteriormente en la imagen que hemos podido ver. Así que ese es el cambio que tenemos ahora mismo, que estamos viendo, que también lo vemos por esa zona de abajo y ahí vemos ese corte también que pone también en justo donde llega el suelo. Aquí podemos ver también cambios que han introducido en el suelo del monoplaza y ahí lo estamos viendo. Con esa manita es donde nos señala Albert Fábrega, como estoy diciendo, donde exactamente está el cambio. La siguiente toma ya nos enseña un poco cómo era anteriormente y cómo era ahora, visto además desde otro ángulo, y lo podemos ver aquí, que es un corte, como digo, todo eso al final es más refinado, como vemos. También vemos esas aletas del suelo del monoplaza que se introdujeron ya algún cambio en el suelo en Mónaco y ahora pues también han introducido más cambios. Todo eso son los cambios que han introducido Aston Martin para este fin de semana. Sensaciones muy buenas por parte del equipo, sensaciones muy buenas por parte de todo dentro del equipo Aston Martin. Lawrence Stroll ha hablado maravillas. Lawrence Stroll ya lo hemos tratado, que lo vimos en el día de ayer, ya habló al respecto sobre estos cambios, sobre los cambios que iban a introducir, ya habló que él la expectativa que tenía era que consiguieran los dos pilotos entrar al podio. Ya hablamos en el día de ayer que dos pilotos es muy difícil. Fernando Alonso ha hablado muy bien al respecto sobre estas mejoras y Fernando Alonso ya ha llegado a decir que Mónaco fue la mejor oportunidad que tuvieron y que este fin de semana lo mismo le dan esa revancha. Yo lo veo muy complicado.
sinceramente, ver un estilo Mónaco es muy complicado porque ese circuito es muy diferente a eso y Mónaco se adaptaba a la perfección. Mónaco sí que es verdad que algunas ventajas que podía tener Aston Martin, como es por ejemplo el caso de la degradación, desaparecía porque en Mónaco hay menos degradación, pero sobre todo la gran ventaja que tenía Red Bull, que al final es la velocidad punta, desaparecía. Entonces en ese sentido se conseguían igualar un poco y vimos ese rendimiento tan bueno. Aquí la velocidad punta es muy importante. Sí que es verdad que es un circuito que se le va a dar bien en teoría a Aston Martin, sobre todo muy importante para que se le dé bien las temperaturas. Veremos cómo consiguen rendir con las temperaturas tan bajas que tenemos este fin de semana, pero desde luego, si sobre el papel es un circuito que se les debería de dar bien, las mejoras, pues desde luego que son bastante notables, son bastantes. Es la vez que Aston Martin ha introducido más cambios y más mejoras. Ya os los habíamos contado que las mejoras hasta ahora, las mejoras en Azerbaiyán, las mejoras por ejemplo, en Miami, que bueno, en Miami fue simplemente solucionar los problemas de Azerbaiyán. Las mejoras en Mónaco y las mejoras en España hasta ahora habían sido pequeñas actualizaciones. En Azerbaiyán, mejoras en alerón trasero, no específicas, porque sabemos que obviamente los alerones y sobre todo el trasero depende depende del fin de semana, pues son específicas o a lo mejor sí que traen algún cambio. En ese caso eran mejoras, no eran específicas para Azerbaiyán, sino que era un paquete de mejoras distinto. Luego también tuvimos las mejoras, por ejemplo, ya en Mónaco, que fueron algunas enfocadas también en ese suelo del monoplaza, pero sobre todo en los frenos. Luego hemos tenido mejoras en alerón delantero en España, que no funcionaron del todo bien. Y ahora traemos este gran paquete de mejoras, un gran paquete de mejoras que llevan avisando, que hay mucha gente que lo estoy viendo, de verdad. Si es que hay mucha gente ahora sacando estas imágenes diciendo, ya os avisé lo he visto, ya os avisé en España del gran paquete de mejoras que iban a traer, ya os avisé después de Miami, que no, si es que esto se sabe después de Australia, que durante ese parón que tuvimos de 3 semanas ya dijeron que iban a introducir este gran paquete aquí y el siguiente gran paquete en Silverstone y que en el resto de carreras iban a ir introduciendo pequeñas mejoras cada carrera. Esto es algo que se sabe, como digo, desde abril y es algo que se sabía que iban a introducir este fin de semana. Esta es la gran remodelación que han traído, las expectativas son buenas, así que veremos. Ya no podemos decir mucho más, ya hemos analizado las mejoras, ya os las hemos traído, os las hemos puesto en imagen y ya lo único que queda es ver cómo funcionan en pista. En el momento en el que ya se ponga en pista, ya da igual todo lo que hayamos podido decir, ya da igual todo lo que haya podido decir cualquier persona, lo importante es el rendimiento que vayamos a tener. Este es un fin de semana muy importante para Aston Martin, sabemos, porque al final Aston Martin es un equipo británico, por supuesto, pero uno de sus pilotos es un piloto canadiense y sabemos obviamente que cuando uno de tus pilotos corre en casa es un fin de semana importante, pero es que ya no es solo importante por Lance Stroll, que es piloto canadiense, sino por Lawrence Stroll, dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1, es canadiense. Así que ya no es solo que el equipo sea británico, es que el equipo es medio canadiense, porque su dueño es canadiense y por supuesto lo quieren hacer muy bien. En España ya era un fin de semana de uno de los dos pilotos, no fue del todo bien. España era un fin de semana también muy importante para ellos. Lo que quieren conseguir este fin de semana sí es conseguir ir realmente bien. Veremos cómo se pone en pista, veremos cuándo se ponga, cómo rinde, no podemos decir mucho más, luego lo traeremos en análisis y a ver qué tal ha conseguido rendir. Os habíamos avisado igualmente que íbamos a hablar de más mejoras, no se va a centrar solo en el equipo Aston Martin, aunque hayamos estado mucho tiempo hablando, tenemos más mejoras al respecto sobre lo que puede llegar a ser este fin de semana, tenemos alguna otra mejora y tenemos mejoras en el equipo Alpine. Alpine ha sido uno de esos equipos que también han podido demostrar mejoras. Más adelante, a lo mejor al final del día o cuando salga, si sale antes de los libres, lo mismo lo hacemos antes de los libres, si sale el informe de las mejoras de todos los equipos este fin de semana, os haremos algo a detalle acerca de esas mejoras como lo solemos hacer. Si no, a lo mejor es después de los libres o ya a lo mejor para el sábado. Pero por ahora las mejoras que se han podido ver son las de Aston Martin, que además había muchos focos puestos, y las mejoras de Alpine se han podido llegar a notar, porque además son las mejoras en los dos alerones. Tenemos mejoras en el alerón delantero y mejoras en el alerón trasero. Sobre todo las del alerón delantero son las más importantes que traemos, porque además Alpine ha traído dos especificaciones para hacer comprobaciones. Veremos qué tal funciona, pero esta es la imagen que estáis viendo. Sobre todo la gran diferencia entre cada especificación, sobre todo estamos viendo esa parte recortada que tiene el alerón delantero. La segunda, la zona de abajo, también es nueva, también es de este fin de semana específico y también deberíamos de ver qué tal funciona, pero sobre todo entre esos dos componentes distintos han traído ya una con esa parte recortado y la segunda sin esa parte recortado para hacer esas comprobaciones y ver cómo va funcionando. Eso lo han traído desde el equipo Alpine, que siguen trayendo mejoras con ese objetivo que tienen, que ya lo sabemos, trajeron grandes mejoras en Mónaco y Mónaco sobre todo en ritmo de clasificación. A partir de ahí han tenido muy buen ritmo de clasificación, lo vimos en Mónaco que al final Esteban Ocon clasificó cuarto.
tuvo la posibilidad de salir tercero gracias a la penalización de Leclerc y acabó tercero porque en Mónaco es muy difícil adelantar. Digo esto porque el ritmo de carrera ha demostrado que al final obviamente es mucho peor que el ritmo de clasificación. En ritmo de clasificación sí que están realmente alto, en ritmo de carrera ya bajan bastante más. Entonces en Mónaco consiguió clasificar cuarto, muy buena clasificación de Ocon y salió tercero y luego pudo aguantar igualmente, que hay que conseguirlo, aunque sea Mónaco hay que hacerlo. Y luego ya en España sí que Esteban Ocon, por ejemplo, también clasificó muy bien. Pierre Gasly fue sobre todo quien mejor clasificó, lo único que Gasly tuvo una penalización de 6 puestos, salió décimo, eso ya le perjudicó bastante y luego ya en ritmo de carrera quedó demostrado que al final a la zona alta no llegan, pero bueno, siguen introduciendo mejoras, siguen con ese objetivo, así que bastante bien, esas son las mejoras en ese alerón delantero, veremos cómo funcionan y también tenemos mejoras en el alerón trasero. Esa imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la anterior por cierto era de Albert Fábrega, estas imágenes nuevamente de Toby Gruner y este es el alerón trasero que nos traen para este fin de semana, sobre todo nos traen dos, como estoy diciendo. Estamos viendo la parte de arriba y la parte de abajo. La de abajo es la nueva. Y esa es la nueva especificación. Es una especificación de baja carga aerodinámica. Cuidado porque baja carga aerodinámica es para beneficiar la velocidad punta. Este fin de semana, por supuesto, no es... Yo lo he visto, por ejemplo, el circuito de Canadá compararlo con Monza. Sí que es verdad que en ciertos sentidos puede llegar a ser algo parecido, pero es más importante, por supuesto, la carga aerodinámica que en Monza. En Monza desaparece porque lo único importante son las rectas. Aquí las rectas sí que son muy importantes, pero también el sector 1, por ejemplo, no es al final tampoco de pedal a fondo. Sobre todo el sector 3 sí que lo es. En el segundo sector tenemos una de las zonas de DRS y luego además saliendo de esa zona de DRS hay otra parte de pedal a fondo hasta que llegamos a la horquilla, entonces sí que, y ya empieza el tercer sector, entonces sí que bueno, el segundo sector también es bastante a fondo, pero el primero no, y el primero también es bastante importante y el primero pues va a ser importante ver las configuraciones. La de Alpine se ha visto que han traído esa ala de baja carga aerodinámica con las mejoras, que es la de abajo, como digo, lo mismo que hemos dicho antes con Aston Martin, este alerón trasero que han introducido no es específico. Aquí, por supuesto, tiene sus cosas específicas, pero aquí hay mejoras, aquí hay cambios que se quedan pese a que sean específicos o no en ese alerón trasero. Y esa es con baja carga aerodinámica, pueden llegar a ser que utilicen el de arriba. El de arriba es exactamente igual que teníamos el fin de semana pasado, me refiero en cuanto a las mejoras, pero es un alerón de más carga aerodinámica. ¿Esto cómo será, cómo decidirá Alpine cuál usan o cuál no usan en el Gran Premio de Canadá? Pues básicamente si llueve o no. Que sabemos que hay amenaza de lluvia, sobre todo libres 1 deberían de ser en seco según he visto, hay posibilidad, pero vamos a decir que lo más probable es que sea en seco. Libres 2, libres 3 es en mojado, muy posiblemente. Clasificación, la probabilidad ha subido más aún, ayer estuvimos hablando ya de la posibilidad de lluvia. La probabilidad ha subido más aún incluso para la clasificación y ya luego el domingo en teoría también debería ser en seco. Tanto domingo como ahora los libres 1, la probabilidad es más o menos similar. Libres 2, libres 3 sube bastante y libres y clasificación sube aún más. Así que esas son las probabilidades de lluvia. Entonces en ese sentido pues Alpine valorará y Alpine verá cuál alerón acaban poniendo. Y ya vamos a finalizar este vídeo con el último tema que tenemos que hablar y es que han cambiado la escapatoria de la curva 1. Un cambio que ha traído bastantes opiniones encontradas. Es decir, ha habido gente a favor y ha habido gente en contra. Yo la verdad que no he conseguido sacar una conclusión de si me gusta o no, porque hay en cierto sentido que lo entiendo, pero creo que a lo mejor si miramos el término seguridad habría mejores opciones. Si miramos el término de, bueno, mirarlo en el sentido de que haya pilotos en el que no ganen ventaja ni nada, realmente lo veo bien. El cambio es este, el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. A lo mejor algunos, si no habéis visto tampoco, si sois nuevos o lo que sea, o no os habéis fijado mucho en Montreal, no sabéis exactamente qué es el cambio que nos está señalando Albert Fábrega, que por supuesto no lo está poniendo con la mano, pero estaréis diciendo que es, bueno, pues ese muro que nos está poniendo Albert Fábrega ahí no ha estado nunca y claro, esto es toda una escapatoria. Antes podías salirte por ahí, ahora lo estamos viendo desde otra imagen y justo por donde está ahora mismo Albert Fábrega es por donde te podrías salir y te podrías ir recto. De esta forma te comes la curva 1 y la curva 2. Claro, por supuesto, a ver, esto siempre la FIA lo ha tenido en cuenta y si lo haces no puedes ganar ventaja y demás. Pero claro, para la primera vuelta, por ejemplo, si a lo mejor vas muy ajustado, es muy sencillo salirte por ahí, te vas recto, no ganas ventaja, pero tampoco te la juegas y sigues la carrera y demás. Muchas ocasiones si cometes un error, te vas recto y seguías hacia adelante, al final te saltas esa curva 1, curva 2, pierdes esa cierta ventaja que hayas ganado y sigues. Ahora ya no. Este cambio que han introducido con este muro, lo vuelvo a poner en pantalla para el que lo volváis a ver, creo que esta segunda imagen es la que mejor se ve. Ahora ya este muro no te permite eso. Este muro al final hace que si te sales de esa curva 1 tengas que hacer un 180 grados, básicamente. El término de seguridad está ahí, claro, puedes llegar a ir, que se te vaya a lo mejor los frenos, ¿no? Entres muy pasado, entres muy fuerte y te acabes dando contra el muro. Eso es lo que ha estado diciendo mucha gente. Al final yo este muro lo veo como
imaginémonos un circuito urbano en el que hay una escapatoria. Ya digamos las de Azerbaiyán, por ejemplo, que son las que más se suelen utilizar, pero por ejemplo las de Mónaco también están ahí, se utilizaron este año bastante, sobre todo Santa Devota habitualmente se usa, pero que este año con el caos que hubo en lluvia, hubo muchos que tuvieron que usarlo, sobre todo en esa curva 6, así que yo lo veo más ese estilo, lo único que sin muros, pero es una escapatoria en la que no te puedes ir por delante, no hay posibilidad de irte por delante, llegas a ese punto y tienes que hacer un 180 grados y entrar a pista, de nuevo por donde te has salido. Claro, también ha habido mucha gente diciendo que entrar por ahí entras a contradirección prácticamente, pero es que al final es lo mismo que una escapatoria en un gran premio, entras a contradirección y tienes que esperar a que pasen los demás, a que sea seguro y entras. Yo no lo veo mal del todo, sinceramente. Sí que está el término de la seguridad, de si entras, llegas muy fuerte, te das contra el muro. Sí que es verdad, y eso yo lo he visto, y es que es así, lo más sencillo, o pon hierba, porque hay hierba en esa curva 2, ponla todo, que no sea eso asfalto, que no haya escapatoria, y si te sales al final ya vas a perder bastante más tiempo, vas a llegar con los neumáticos sucios, no te va a salir rentable salirte, por supuesto, ahora tampoco lo es, pero ahora sí que bueno, incluso te sale menos rentable con hierba que te llegues a escapar, te llegues a pasar, entonces te tienes que asegurar de ese sentido un poco más, porque si entras a la hierba al final destrozas prácticamente los neumáticos, ahora simplemente haces el 180 y regresas, pierdes tiempo, pero no pierdes ese factor. Hierba o haber puesto grava en ese sentido y de esta forma más de lo mismo. Eso es lo que mucha gente ha estado diciendo, que ya obviamente tenemos esa pelea con la FIA de por sí de que no ponen grava, que yo entiendo que a lo mejor también en términos de seguridad puede llegar a ser incluso mejor. Esto a lo mejor ya están diciendo, pero vamos, básicamente teniendo en cuenta las cambios que hace la FIA, teniendo en cuenta lo que podían llegar a haber puesto, yo no lo veo del todo mal y es una forma de que nadie use por lo menos esa curva 1 escaparse para no perder ventaja, pero decir, esto era lo típico de no voy a ganar ventaja saliendo por esta escapatoria, pero no voy a perder nada. Entonces puedo ir más al límite, si a lo mejor se me escapa, pues tiro recto, no gano ventaja y sigo en lo mismo. De esta forma ya no puedes hacer eso, te lo tienes que asegurar un poco más. Así que yo por ese sentido no lo veo del todo mal. Así que bueno, ese es el cambio que teníamos que hablar también sobre este fin de semana que vamos a vivir en el circuito Gilles Villeneuve en el Gran Premio de Canadá. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Dar un like y suscribiros si os ha gustado el vídeo, que estaré encantado. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.